Y acá en el actual Paseo Patricio Lynch vemos una réplica a escala real de la gloriosa corbeta Esmeralda. La estructura no navegable fue construida el año 2008 y está montada sobre un espejo de agua, que además sirve como museo naval y marítimo. Chile ha tenido 6 buques con el nombre de Esmeralda, incluyendo el actual buque escuela. La Esmeralda de Prat, cuya representación a escala real vamos a ver ahora, es la segunda. Este buque fue construido en Inglaterra en el año 1854 y llegó a Valparaíso en noviembre de 1856. Era de propulsión mixta, ya que podía navegar a vela y a vapor. Navegaba a 6 nudos, o sea aproximadamente 11 km por hora. Durante sus 23 años de servicio participó en la Revolución de 1859, en la guerra contra España y en el combate naval de Iquique. Ahora retrocederemos en el tiempo y nos embarcaremos en la gloriosa corbeta Esmeralda. Este es el camarote del teniente Luis Uribe, segundo comandante de la corbeta Esmeralda y primo del comandante Arturo Prat. Este era el camarote del comandante Prat, donde se encuentra su crucifijo, su escapulario, su espada y su uniforme de marino, y libros relacionados con su profesión de abogado. A un costado el baño con una tina de cobre. Un poco más a proa nos encontramos con la cámara de oficiales. Camarote del guardiamarina Riquelme y Segers. La Esmeralda tenía una maquinaria a vapor de 200 HP con 4 calderas. Llegamos al sector denominado entrepuente, que en el día cumplía con la función de comedor y sala de clases, y en la noche se transformaba en dormitorio. Acá también encontramos el pañol de víveres, pañol de pólvora y pañol de proyectiles de la Esmeralda y el Huáscar. La artillería principal del buque se componía de 12 cañones Armstrong de 40 libras y 4 cañones Wilbur de 32 libras. Y para operar cada uno de estos cañones se necesitaban 6 marinos. Siguiendo con el recorrido, nos encontramos con la rueda de gobierno del buque.
inicios de nuestro museo parte en el año 2004, ¿bien? Cuando la empresa minera Doña Inés de Collahuasi hace una encuesta dentro de sus internos para hacer un aporte a la ciudadanía motivo del bicentenario de nuestro país. De allí se decide finalmente construir una representación en escala 1:1 de lo que era la Esmeralda de Prat. Hoy en día es uno de los imperdibles de Iquique, ¿cierto? Teniendo una buena cantidad de visitantes durante el día. Por ende, agradecemos también, aprovechando esta oportunidad, a cada uno de los visitantes que nos han preferido para poder conocer nuestro museo. Si bien en el combate del 21 de mayo la corbeta Esmeralda resultó hundida, la valentía y arrojo de su comandante y el heroísmo de toda su tripulación provocaron el despertar nacional, llenándose los cuarteles de patriotas voluntarios que quisieron seguir este digno ejemplo.